Esta segunda jornada es parte del hito de este proyecto de laboratorio artístico inclusivo que hemos venido desarrollando a partir de hace al menos 6 meses. Y hoy nuevamente venimos a celebrar, ¿cierto?, el arte, la creatividad y sobre todo compartir nuevos conocimientos. Antes de continuar, quiero saludar a nuestra autoridad que nos acompaña el día de hoy, Macarena Rivas, subdirectora de Servicios Sociales y Comunitarios. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a quienes nos acompañan, especialmente al Colegio de Renca, los artistas invitados el día de hoy, a quienes están conectados desde sus casas y quienes están hoy día aquí presentes. Yo quiero agradecer esta instancia, felicitar al equipo que la está liderando Francisca con el equipo LUTAC, agradecer al soporte que brinda todo el equipo de producción de Fundación, ya que nos permite cada vez más ir ampliando lo que hacemos. Y la generosidad de ustedes, el acto de compartir. ¿Qué es lo que es estar en comunidad? ¿Qué es lo que es la inclusión? Es un verbo que tenemos que conjugar todos los días. Yo incluyo, tú incluyes, nosotros incluimos y así. Y el arte, ¿qué nos permite? Es reflexionar en cuanto a qué capacidad tengo yo de transformar lo que tengo en mis manos, lo que yo estoy pensando y esta realidad. Y cuando nos disponemos a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestros procesos, estamos haciendo un acto de generosidad. Estamos compartiendo nuestras experiencias, las estamos poniendo a disposición del otro. Cuando abrimos las manos para dar, las dejamos listas para recibir. Y ustedes hoy día, a través de los pinceles, de sus ideas, de cualquier técnica que quieran abordar desde las artes, van a tener la posibilidad siempre de transmitir un mensaje. Y ese mensaje, cuando otro lo reciba, lo va a poder leer desde su punto de vista. Eso le va a dar una nueva interpretación a lo que ustedes están haciendo. Y esa posibilidad de interpretar todos juntos lo que queremos decir es lo que potencia la inclusión. Porque no hay nada más bonito que poder encontrar en la diversidad la normalidad. Tenemos que ir destruyendo todas las barreras cuando decimos esto es lo normal, esto es lo diferente. Tenemos que expandir, y la única forma de expandir es proponer nuevas cosas, transgredir esos límites que nos permiten soñar, ir más lejos y poderle dar nuevo significado a las cosas. Las conexiones que tú puedas hacer a través del arte también van a ser conexiones para la vida. Y yo los invito a hoy día a ponerse desde esa posición. Recibamos y entreguemos. Así que solo les deseo una muy bonita jornada y muchas gracias nuevamente a nuestras talentosas artistas que nos acompañan hoy día. Un aplauso para ustedes. Bueno, muchas gracias a Macarena Rivas por sus palabras. Recordar que Macarena fue jefa de la unidad por muchos años, así que siempre bienvenida, esta es su casa. Para continuar, bueno, también saludar a Sol Díaz y a Marcela Trujillo que van a estar aquí presentando en unos momentos. Quiero recordar que estamos al mismo tiempo acá presencial, pero también nos encontramos en streaming a través del Zoom, que nos permite llegar a las casas de muchos y muchas que no pudieron asistir por diferentes motivos, por el tema de la pandemia obviamente, y los aforos que no nos posibilitan ser más personas en este lugar. Al final de cada ponencia, al final de las 2 ponencias, vamos a tener un espacio de preguntas y obviamente de respuestas, y para eso acá la idea es que los que están presentes puedan escribirlos en un papelito que tienen para anotar, o lo pueden hacer a través de un micrófono a viva voz, y para quienes estén en su casa, utilicen el chat. Ya a través de ese chat, esas preguntas nos van a llegar acá y nosotros lo vamos a poder hacer a los artistas. Así que invito a Sol a pasar adelante para conocer su obra. Un aplauso para Sol, por favor. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, Macarena, por tan bonitas palabras. Voy a poner aquí mi presentación. Plan, listo. Bueno, me tocó partir. La Maliki está con dolor de cabeza, así que voy a partir yo. Muchas gracias, estoy muy contenta por estar acá. Nunca había entrado, me parece un espacio muy bonito. Estoy muy contenta de poder compartir aquí un poco de lo que hago. Parto presentándome, mi nombre es Sol Díaz, soy dibujante, pero yo estudié diseño gráfico, soy diseñadora gráfica. Desde siempre fui la que le gustaba dibujar en... Ah, chuta, ¿qué pasó? Me fui para el otro lado, perdón, espérate. Yo les voy a contar, yo soy diseñadora gráfica, de verdad, pero soy pésima diseñadora gráfica, claramente. La tecnología no es mi mejor amiga,
Pero estudié diseño porque era chica y pensaba que a mí lo que me gustaba era dibujar, no necesariamente el arte en sí mismo, la galería, los museos, a mí como que no me sentía que alguien demasiado talentoso tenía que estudiar arte, como que era casi que gente tocada por una maravilla de talento, no me sentía así, me sentía solamente que me gustaba ser mono. Y estudié diseño porque dije, bueno, diseño es una carrera que uno puede estudiar y se supone que tiene que ver con hacer monos, pero me di cuenta que no, que después empezó a llegar el computador y tenía que ver con el producto, con publicidad, vender y qué sé yo. Y fue como, pucha, oh, qué lata, pero me di cuenta de que en verdad, bueno, con el correr del tiempo en la misma carrera, que diseño era mucho más que eso, que era muy amplio y que se trataba básicamente de comunicar ideas con imágenes. Y ahí me enamoré un poquito y por eso pude sobrevivir a la carrera entera. Porque me di cuenta que a mí tampoco, no es que me gustara hacer monos, sino que a mí me gustaba contar historias. Eso es lo que me gustaba. El dibujo de alguna manera era una herramienta para poder contar cosas que me pasaban, preguntas, reflexiones, como decía Macarena, que tiene que ver con cómo nosotros vemos la realidad y la transformamos. Entonces ahí me empecé a encantar. Y para el proyecto de título, que es como en la instancia final donde uno escoge qué hacer y está todo un año investigando y trabajando en eso, hice lo que más me gustaba hacer, que era contar historia. Entonces hice una serie de 14 cuentos ilustrados que escribí y dibujé, y estos 3 salieron publicados, que son Rey Maximiliano, Pancha la Chancha y Carlos Cuadrado. Y Pancha la Chancha es la primera que hice y es como la más importante para mí porque de alguna manera me dio como a entender y me dio como la visión de los temas que a mí me gustaba hablar. Y que era precisamente de la incomodidad de ser diferente, de ser distinta a lo que el resto espera que uno sea. Entonces Pancha la Chancha es una niña muy cochina, muy asquerosa, que le carga bañarse y le gusta estar siempre sucia, llena de moscas, piojos y cosas. Y en esa suciedad de la mugre del ombligo, que aparece ahí ella, una manito, entonces la manito de ahí sale una niña preciosa, que es Rosa, la limpia y olorosa. Entonces todos los vecinos que odiaban a Pancha ahora aman a Rosa. Y Pancha, en vez de sentirse triste, descubre que es lo mejor que le pudo haber pasado, porque gracias a que Rosa se lleva la atención del resto, ella puede ser libre y se termina convirtiendo en la chancha que siempre quiso y termina viviendo en un basural. Entonces, esa transformación, ese deseo de Pancha de ser lo que ella siempre quiere y luchar por eso, ir como en búsqueda de eso, es lo que a mí me enamora de cada historia que cuento. Y a lo largo de lo que les voy a ir mostrando, se van a ir dando cuenta cómo finalmente es el mismo tema de la búsqueda de la identidad, de la libertad, pero mirada de distintos puntos de vista. Después hice estos cómics, que son estos 3 libros que están acá, que son de las bicharracas. Y en el cómic a mí me pasaba que a mí nunca me gustó el cómic. Yo dibujaba, me gustaba hacer mono, me gustaba hacer cómic, tenía personajes, pero una vez fui a una tienda de cómic y lo único que vi fueron superhéroes y las mujeres siempre eran como muy bonitas y se comían al superhéroe favorito o estaban ahí como por decoración. Entonces nunca me sentí identificada porque o eras linda o no eras nada, finalmente, era cualquier cosa, secundario siempre. Entonces me desencanté del mundo de la historieta, pero a mí me gustaba hacer, entonces dije, bueno, voy a ser yo un personaje femenino que sea el protagonista, y para tener total libertad y para burlarme de qué es lo que es ser femenino o femenina, o qué es lo que es ser mujer, qué es lo que espera el resto que uno sea, dije, bueno, voy a hacer la protagonista a la fea, y que las chiquillas ellas no tienen nombre, son la negra, la fea y la pelúa, que están aquí. Bueno, la fea, la negra y la pelúa. Entonces, la fea, que es la primera que hago, esta acá, ella como que quisiera ser linda, pero en verdad no le resulta, entonces tiene como todo un drama así. Entonces, bueno, dice, si me quieres solo así, mejor olvídame al tiro pelmazo porque te vas a encontrar con mucho más. La pelúa, a ella le gusta un poco estar en sus pelos. Entonces la llaman, dice, ¿y tú tanto tiempo en que andáis? Aquí jardineándola, dejando parejito el césped. Porque como que lo disfruta, es como su mundo personal, sus piojos y sus pelos. Y la negra, que no es negra, de raza negra, sino que es la morena, la que no es rubia, de ojos azules, como la revista y la publicidad nos llaman un poco a hacer, ella es la latina, entonces la única que tiene un pololo, que es el albino, que es el único hombre que aparece y que es súper pavo, pero la ama. Entonces ella se deja querer igual, entonces dice, albino, siento que todo se ha vuelto frío entre nosotros. Él lo piensa y dice, así mejor mi negrita. Sí, en verdad sí. Entonces, como la ternura él. Y empiezo a desarrollar estos personajes, hago un blog, que en ese minuto era como muy fácil, bueno, todavía, bueno, ya nadie lo usa, pero yo todavía lo uso igual. Y empiezo a publicar las tiras que voy haciendo y me llaman en una revista femenina, que es lo más irónico que le pudo haber pasado a las bicharracas, que salían atrás de la revista M, que se daba en las últimas noticias. Entonces ya empiezo a hacer más tiras, a desarrollar el formato,
las empiezo a pintar en digital, etc. Entonces un poco las bicharracas hablan de eso, como que de la búsqueda de ser uno mismo, de decir, ¿sabéis qué? Soy mujer a la pinta mía, nadie me va a decir qué es lo correcto o lo que debo o no debo hacer, y se burla un poco de eso. Entonces, por ejemplo, consejo, dice, a lo largo de nuestras vidas hemos sido permanentemente adoctrinadas, dice la fea. Siéntese con las piernas juntas, no diga garabato, usted ayuda a poner la mesa, con esa carita nunca encontrará pololo, ya, pues sonría. Y él supongo que tiene auto, ya hágase un queque que a los hombres se los conquista por el estómago, y ella tenga cuidado, las mujeres son malas, no se gaste, ya encontrará un marido que la mantenga, tome un ruch, o apúrese que se le va el tren, mijita, y la guaguita ¿cuándo? ¿Y yo qué hago con todo esto? Se pregunta la fea. Entonces sale la pelúa y dice, rápido, trae fuego, y les pone leña. Entonces, un poco juegan a eso las bicharracas, a cómo nos replanteamos. Después, bueno, obviamente las bicharracas son todo lo que a mí me pasa con ser mujer y todo lo que a mí me fue pasando de chica y todavía, creo yo, con el tema de lo femenino. Como que cada personaje que voy haciendo de alguna manera rescata lo que me va pasando a mí de forma personal. Y este es otro de los ejemplos, que es el personaje sin nada, que yo lo hago cuando salgo de la universidad y tengo que ser adulta y pagar cuenta y tener, y el miedo, que la ISAPRE, que la casa, que el arriendo, que la luz, que no sé qué. Y yo colapso, digo, no puede ser tan complicado esta cosa de existir, y hago este personaje que se llama Sin Nada, que no tiene nada, que no tiene casa, no tiene auto, no tiene ropa, ni familia, ni nada, entonces no tiene nada que perder, es totalmente libre y confía un poco en esa entrega. Entonces, por ejemplo, dice, cuando dejé de hacer todas las cosas en las que no creo y se despoja de todo, pude ser yo. Entonces habla un poco de eso, de reflexionar qué es lo que necesitamos para ser nosotros mismos un poco. Hoy me siento mal, ¿por qué no me borras por un ratito? Entonces un personaje bien sencillo, bien simple, en general todos los dibujos que yo hago apelan un poco a eso. Y después dice, tantas cosas pasando afuera ahora a propósito de la pandemia, tantas cosas pasando adentro, no son tiempos para estar solo, entonces de alguna manera es como nosotros mismos también nos logramos abrazar y encontrar en un lugar seguro. Y así sobreviví un poco hasta el momento. Y La Mujer Elegante es otro libro que hago, otro personaje que aparece a partir de que me regalan esa libreta muy elegante, pequeñita, con puros papeles Fabriano, con texturas muy taquilla. Entonces yo digo, ¡ay, qué elegante! Voy a hacer puros dibujos elegantes adentro. Y empiezan a aparecer estas mujeres, que un poco rescatan lo mismo, esta misma pregunta de qué es ser mujer, pero ya desde un punto más, como un poco más adulto, como decir, ¿qué significa ser una mujer adulta en este mundo? ¿Qué es ser una mujer elegante? ¿Tendremos que aspirar a ser mujer elegante? ¿Qué es lo que se espera un poco? Entonces empiezo a burlarme de eso. Entonces una mujer elegante no se tira peos, se le escapan flores. Porque pareciera que para ser una mujer adulta y respetable, tienes que ser una mujer que no se tira peos, que no va al baño, que no dice garabatos, que no es para nada incorrecta, sino por el contrario, busca la perfección, y en esa perfección busca dejar de ser humano, básicamente. Y eso me empezó como a incomodar, es decir, debiésemos las mujeres optar a dejar de ser humana, como ¿qué nos están quitando para encajar en cierto molde? O una mujer elegante se desahoga vomitando bolas de nervio. ¿Dónde quedan las cosas que no se nos permite decir? O una mujer elegante debe aprender a domarse. ¿Hasta dónde podemos expresar nuestra rabia, nuestro malestar? Y empiezo a jugar con esto y me empiezo a encontrar con que a veces la mujer elegante es una pobre y triste mujer que busca cosas que finalmente no es, pero otras veces también es capaz de dialogar con esa oscuridad, con esa imperfección, apropiársela. Entonces nunca queda claro muy bien qué es ser una mujer elegante, como que se mantiene la pregunta, eso me gusta. Y después hago el segundo libro, Cómo ser una mujer elegante y de buena familia. Entonces una mujer elegante no pierde la oportunidad de lucir una 4x4, porque por supuesto la guagua no puede andar en cualquier coche. O una mujer elegante espera que el sol le traiga una buena cosecha y es capaz de sentarse y enterrarse a esperar. O una mujer elegante lleva a su familia entera colgando de las tetas. Entonces, como también nosotras hacemos familia de diversas formas también. Y después hago este otro dibujo, que es ya como una vida en pareja. Yo me había ido a vivir hace poco con mi pareja, entonces estaba en toda esa onda como del amor y cómo vivir el compañerismo desde una simpleza, desde un reconocerse en el otro y desde caminar juntos hacia adelante o hacia cualquier lado. Entonces, por ejemplo, Josefina y Manuel, que son unas manchitas que yo después les hago las líneas y las formas de los dibujos. Entonces, las hago todas en una libreta y el libro es muy pequeñito porque precisamente habla de esta intimidad que es vivir de a dos, de este compañerismo. Entonces dice, ¿qué te gusta de mí? Le dice a Manuel, tu rara forma de ver la vida. Ay, me carga la gente rara, dice la Josefina. O estaré demasiado enamorada a lo mejor. O por ejemplo ahí Josefina está muy triste y dice, todo se acabó, me salió mal, se derrumbó.
Y Manuel la mira y le dice, siempre es tu miedo, Josefina, toma tu lanza, ¿la recuerdas? Ahora vamos juntos a luchar. Entonces un poco busca eso, reencantarse con este compañerismo, con esta forma más simple, menos como de que llega un hombre y te salva de tu existencia y te ofrece el mundo, no, sino que como con lo complejo de la cotidianidad. Y después hago este otro libro que es Josefina, Manuel y el Gui, que es como qué pasa con este amor cuando llega una guagua, y que también a mí me llegó una guagua, entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta pareja con la llegada del hijo? Entonces, bueno, dice, creo que a veces lo proteges mucho, Josefina. Claro que no. O está ahí Josefina, mamá, mami, las cosas ahí contradictorias de lo que de las madres, padres, mapadres, como sea. Y después hago este otro libro que, por el contrario, Josefina y Manuel, que Josefina y Manuel son una pareja, pero no hablan tanto de sexualidad y de placer, sino más bien como el compañerismo. Acá son dos personajes también que dialogan en torno al placer. Y aquí, de nuevo, con lo femenino, tratando de hablar de lo erótico y del placer desde nosotras, para nosotras, por el disfrute y por el goce de imaginar, de gozar y de abrir esos espacios para nosotras. Entonces ahí, bueno, la zorra y el sapo claramente es porque la zorra y el sapo, digamos. ¿Sí? Al sapo no solo le palpita el corazón, bombón, dice ella. Ay, Roberto, solo tu recuerdo hace que me llueva por dentro. Tengamos un fin de semana de temporal. Entonces nunca queda claro si además entre ellas dos hay algo, como que simplemente lo sugieren, y me gusta eso porque siento que por ahí la fantasía abunda ahí en ese terreno de lo incompleto, de lo no tan definido, digamos. Qué tema más delicioso el fluido de esta gran tetera después de que hierve y grita. Y después hago esta novela gráfica, que es la primera novela gráfica que hago, que se llama La hoja naranja, y es una historia de una niña que de alguna manera no encaja y la viene a buscar una zorrita y la lleva a un mundo de fantasía en donde se encuentra con distintos personajes que simbolizan miedos y formas de ver la vida. Entonces es como la historia de un personaje que busca su identidad también, su destino, qué sé yo, o encontrarse con ella misma. Y nace a partir de un viaje que yo hago y encuentro caminando así como medio por la selva, encuentro una hoja, que es la hoja naranja real y que era pelúa y tenía estas vetas para el otro lado, y yo rayo la papa con la hoja y la empiezo a dibujar, a dibujar, a dibujar en mi libreta, y empiezan a aparecer personajes y empiezo a entender que aquí ya no es una tira, sino es una historia más larga que yo quería contar. Entonces empiezo a hacerle caso a los dibujos, empiezo a mirarlo, a desarrollar al personaje, etcétera, y a construir la historia. Entonces aparece el personaje de Fedora, se encuentra con estas que son unas pechugonas, que son las risueñas, que bailan, que gozan, que hablan de la creatividad. Se encuentra con otras que son unas mujeres muy perfectas y bellas, que son las víboras, que tienen cabeza de animal salvaje para mantener la belleza, que han tenido que dejar que les corten la cabeza, y en ese camino ya un poco se va encontrando a sí misma. Y esta es la segunda novela gráfica que hago, que se llama Nacer bajo tierra, y esta es una ola mucho más abstracta, está hecha solo con lápiz mina, también en una libreta, que empiezo a hacer y que me cuesta mucho hacer historias largas, entonces dije, bueno, voy a hacer una libreta y todos los días voy a hacer una hoja y la voy a ir avanzando así, sin tanto plan para adelante, sino también con ese deseo como de disfrutar el proceso y no estar tan como estratégicamente diseñándolo, sino más bien como dejándome llevar por la historia. Y así un poco lo fui haciendo y empezó a resultar esta historia, estos personajes, que un poco es la historia de una mujer que ve más allá de su oscuridad, deja su realidad y parece que habita en otro espacio, tiempo, lugar. Y en ese lugar ella aprende a sobrevivir sola, se aprende a alimentar, empieza a habitarlo y ella muere en ese lugar. Y de esa muerte, en silencio, que se entierra, ella como que se entierra bajo la tierra, y de esa muerte aparece la primera tribu de este lugar. Y en esta tribu empiezan a aparecer seres, personas, y hay uno que empieza a tener palabras. Entonces todo el viaje de este personaje en torno a darle sentido a esas palabras. Entonces, de alguna manera, una especie de leyenda hippie, no sé qué, que un poco habla de eso, de cómo construimos nuestra tribu, de qué cosas un poco rescatamos de nuestra historia para construir nuestra propia historia, nuestro propio camino. Entonces, de alguna manera, se dan cuenta, vuelve a coincidir con el tema de la identidad, de la búsqueda de la libertad, que un poco voy abordando en cada personaje. Y acá les quiero mostrar otra cosa que tiene que ver con el dibujo también, y es como, yo siempre lo muestro porque creo que el dibujo es mucho más que termina en un libro. No solo los dibujos no tienen solamente el camino lineal de terminar en libros, o en historieta, o lo que sea, sino que el dibujo habita en muchos lugares, y uno tiene que aprender a verlo así, con esa amplitud.
Y aquí es otra cosa donde yo tuve que, como diseñadora, hacer una práctica profesional y la hice en un lugar que se llama Zumbástico Fantástico, una productora audiovisual, y fue muy increíble porque aprendí animación, hacían monos animados, que era mi referente real. Como no me gustaba la historieta, me gustaban los monos animados, me gustaba Cartoon Network, Nickelodeon y todas esas cosas. Entonces, trabajé con ellos, aprendí animación y me invitaron a hacer mi propio mono animado que finalmente salió estrenado en Cartoon Network. Entonces, para mí fue como muy bacán. Y se llama Telón y sus demonios, lo pueden ver en YouTube. Y creo que lo dieron en ese canal NTV nuevo ahora de la pandemia. Y básicamente la historia de nuevo, volviendo a lo mismo que hablo en todos los personajes, de este personaje distinto que no encaja, porque es un músico jazzista muy, muy talentoso, pero que obviamente a nadie le gusta el jazz, entonces nadie lo pesca, todo el mundo lo encuentra un perdedor. Entonces él habita en este lugar de ser un artista atormentado con estos demonios y que va en busca del corazón de la pequeña niña que ven ahí que se llama Melodía. Entonces toda la serie un poco es como el diálogo de sus personajes dentro de su cabeza. Y fue muy bonito el trabajo porque ahí el dibujo ya es un proceso mucho más colectivo, se demora mucho más tiempo que hacer un libro, tuve que diseñar fondos al personaje en distintas posiciones, hacer voces y una serie de cosas que de alguna manera enriquecen siempre el trabajo. Hacer cosas distintas y mezclar creo que es algo que siempre hay que estar abierto a hacer. Y esta es otra cosa también donde el dibujo habita en otro lugar que se llama, es una banda de jazz, del verdadero jazzista de Telón y sus demonios, que se llama Raimundo Santander, y él tiene una banda de jazz instrumental, que quiere decir que no son canciones que no tienen letras, sino que solamente la música, se llama La Orquesta del Viento. Y aquí me invitaron a hacer dibujo en vivo mientras que la banda tiene el concierto. Entonces, ellos están en el concierto, se ponen en el escenario y yo en un telón de fondo me pongo a dibujar en el computador en vivo. Entonces ellos parten una canción y yo parto un dibujo, termina la canción, termina el dibujo y así. Entonces voy todo el tiempo dibujando y jugando con lo mismo que tiene el jazz, que es un lenguaje de música que tiene que ver con la improvisación. Que ninguna canción nunca es igual a otra, sino que los músicos también están dialogando en vivo y esa es como la gracia de esa música. Entonces, la gracia también del dibujo y de este diálogo entre música y dibujo tenía que ver con eso, con cómo yo iba improvisando el dibujo también mientras que voy escuchando la canción. Y es súper alucinante porque me pongo muy nerviosa, es terrible, lo odio en un comienzo porque estoy así muy nerviosa, no, todo el mundo me va a ver, me equivoco, ¿qué voy a hacer? Pero en el momento que estoy dibujando lo estoy pasando muy bacán porque realmente me entrego a ese juego que es dibujar y ese juego al error también, como atreverse a experimentar en otros lugares. Y aprendo mucho porque me puedo relacionar con los músicos, aprender de cómo ellos también trabajan, de cómo ellos crean. Nos hemos podido ir de gira, llegamos una vez hasta Rusia, y mostrar también el trabajo en lugares tan distintos también es enriquecedor, y eso después yo también lo llevo a mi trabajo personal, en mis cómics, mi historieta, entonces todo suma, todo crece. Ahí estábamos en Brasil, por ejemplo, en un teatro gigante dibujando. Entonces también ver los dibujos gigantes, después que yo dibujo chiquitito, yo dibujo así chiquitito en libretita y de repente ver los dibujos así gigantes proyectados también es interesante. Y este otro proyecto que también tiene que ver con la Marcela, que va a presentar ahora, que se llama La Polola, que ya ni siquiera es como dibujar, sino que hablar de dibujo, que también enriquece al dibujante. Y aquí con la Maliki queríamos hacer un espacio para las mujeres, desde nosotras, algo más divertido, como que sentíamos que queríamos crear un lugar de encuentro. Y lo más fácil y lo que más nos gusta, ya van a ver que es hablar. Entonces hicimos un podcast que se llama La Polola. Y un podcast es como un programa de radio que ustedes lo pueden escuchar online cuando quieran, que lo pueden encontrar en SoundCloud, en iTunes, etc. Y nos pusimos a conversar con distintos dibujantes acerca de sus procesos de creación, de lo que más les gustaba hacer, de su vida, su infancia, etcétera, y ha sido muy, muy enriquecedor, uno aprende mucho hablando con otras personas que crean, y es muy bacán, además que nos aprovechamos juntar con la Marcela, que lo pasamos siempre bien juntas. Y este otro proyecto que tiene que ver con el dibujo y de cómo nosotros hacemos redes entre los dibujantes. Cómo es importante no quedarse encerrado en tu pieza dibujando solo todo el tiempo y haciendo todo tú solo, sino también encontrarse con otro, con otra en este caso, que queríamos también con la Marcela, buscando espacios desde nosotras para las mujeres, para visibilizarnos, para motivarnos un poco, para inspirarnos entre nosotras. Nos juntamos con la Patricia Aguilera, que es otra dibujante, y la Isabel Molina, que es periodista, y que ellas eran socias de una galería muy importante que fue la Galería Plop. Y entre las cuatro hicimos la revista Brígida, juntamos plata entre las cuatro, dijimos ya pongamos plata, hagamos una revista, sí, bacán, publiquemos a puras mujeres, solo mujeres, chilenas y latinoamericanas.
y pusimos plata, empezamos a venderlo, de ahora ya no hemos podido ganar fondos, hemos podido pagar a las personas que invitamos, en un comienzo era todo de forma voluntaria, y ha sido muy lindo ver cómo hay muchas mujeres dibujando de todas las edades, en todos los lugares del mundo. Cada vez que podemos presentar la revista afuera, nos encontramos con otro grupo de mujeres que están haciendo algo muy parecido. Podemos invitar a mujeres que a lo mejor, por ejemplo, la Steffi Layton, que está allá, ella hizo esa portada, y ella es grafitera, es muralista, entonces la invitamos a la revista, también entendiendo que el dibujo no es solamente historieta, y no es solamente divisiones entre arte, dibujo, no sé qué, sino que el dibujo es amplio, es libre. Tú puedes ser grafitera, tú puedes ser pintora, tú puedes ser dibujante, arquitecta, músico, lo que sea, y puedes habitar el mismo lugar de la historieta. Entonces, como también incluimos nuevas miradas, nueva historia, y nos damos cuenta que las mujeres hablamos de muchos temas y tenemos muchas formas de dibujar distintas. Entonces, eso siempre es bonito de ver. Así que con eso me despido, chiquillas, chiquillos, muchas gracias. Bueno, creo que las preguntas vienen después. Ahora le doy el paso a la Marcela, así que gracias. Bueno, muchas gracias, Sol, por tu presentación, precioso, gracias por abrir de alguna manera tu vida, ¿cierto? El proceso creativo. Y ahí Sol nos mostró, ¿cierto?, el trabajo que hacen colaborativo con Marcela, así que ahora va a presentar Marcela Trujillo, también es pintora, ilustradora, autora de cómics autobiográficos, para que después puedan entregarles quizás sus Instagram, para que todos los que están aquí presentes puedan ver la obra de ustedes dos. Así que dejamos a Marcela y Sol aquí nos está ayudando con el PowerPoint. Gracias, Solcita. Te amo. Para allá y para allá. Ah, para allá, para allá. Para allá. Y para allá es para allá. Ay, 2015. Estamos más jóvenes. La máquina del tiempo, ¿ah? Bueno, les quiero mostrar, muchas gracias por la invitación, a la Pancha sobre todo, que fue mi alumna de cómic. Ella y su hermano fueron mis alumnos y ahora es doctora, ¿viste? Súper bueno. Tomen mi curso, te van a terminar de doctora. Estoy súper contenta de estar acá. Tampoco había venido nunca a la Teletón y encuentro precioso todo, y encuentro que me encanta a mí enseñar. Soy muy profe, así que voy a mostrarles primero los dibujos que hice de niña, porque creo que el dibujo es el lenguaje que uno usa cuando es niño, sin que nadie te enseñe. Todos los niños dibujan, todos los niños agarran un lápiz, un crayón y hacen raya, y no se trata de que el niño va a dibujar para que su dibujo lo expongan o para que gane un concurso, lo cual ocurre después, sino que los niños y las niñas dibujan porque se quieren comunicar consigo mismos, entender sus emociones. Y creo que eso es lo más importante de dibujar. Y todas mis alumnas y alumnos que están en mis talleres, yo lo que busco es que ellos se conecten con su niño interior, con su infancia, cuando podían expresar sus emociones a través del dibujo. Y eso es lo que uno trata de hacer después de entrar a la universidad. Te enseñan todo lo contrario, a desconectarte de tus emociones y a dibujar todo lo que está afuera, y a pensar y a juntar ideas que son más intelectuales, y después uno tiene que reaprender a conectarse con sus emociones. Esta es la primera revista donde publiqué cómics, es una revista del 89, que eran puros hombres y yo no considero que eran mis cómics porque yo los dibujé nomás, los guiones los hizo un amigo, y fue la primera vez que dibujé cómics. Yo nunca leí cómics de chica, los cómics europeos, solamente leí Pato Donald, Condorito, La Pequeña Lulú. Y cuando era grande me vine a enterar de que existían cómics para adultos, no sabía, yo no tenía idea. Yo estaba estudiando arte cuando hice estos cómics. Y este cómic que está acá lo hicimos para la Navidad, y salía el parto de Jesús. Ese que está ahí es Jesús, ese.
naciendo y el gobierno y la iglesia lo censuraron. Y había dictadura todavía, estábamos en dictadura. Y llegó la PDI, llegaron a la imprenta y se llevaron mis originales. Así que lo tienen ellos. Después dejé de hacer cómics porque en realidad yo hice esos cómics porque me invitaron a dibujar, pero yo estaba estudiando arte y soy súper obediente y matea y yo quería pintar y quería ser pintora. Entonces estas son mis primeras pinturas que hice, que imitaba publicidad, porque yo quería hacer pintura referenciando cosas que eran comunes para mí, para toda la gente, digamos, porque yo no sabía nada de arte. Cuando entré a la universidad no tenía idea de historia del arte, en el colegio nunca me enseñaron. Nadie de mi familia había ido a la universidad o había estudiado arte o era artista. Entonces yo pinté muchas, por ejemplo, este era un afiche de un grupo de rock de mentira, ese era una estampilla, viste que las estampillas hay siempre pintura. Buscaba revistas usadas en San Diego y sacaba fotos que me gustaban y las copiaba. Y la idea era que ninguna de estas pinturas tuviera ningún significado, porque en la escuela todos querían que uno pintara con un significado profundo, ¿no? Como filosófico. Y yo, como era punk, y ahí era desobediente, yo lo que quería hacer era hacer pinturas que no significaran nada, más que lo que ustedes podían ver. Entonces, les ponía títulos divertidos, y lo que yo quería en realidad era pintar, y quería ver si podía copiar y que pareciera sangre, o que pareciera auto, o que pareciera lo que fuera, ¿no? Y me compré unas revistas que se llamaba Fangoria, que era de efectos especiales para películas de terror. Entonces copiaba esto y eso en realidad no es real, pues es un tipo que está maquillado o un mono de mentira, ¿no? Y con todas estas pinturas hice una revista. Para cuando salí de la universidad hice una revista falsa con reportajes falsos y entrevistas falsas, todo falso. Y todas las pinturas que hice durante los 4 años que estuve aparecieron en esa revista. Así que estos eran, por ejemplo, ese era mi pololo, que era rockero, y le hice varias pinturas que después usaban ellos en las tapas de los cassettes cuando sacaban la música. O también empecé a dibujar, a pintar muchos edificios, porque mi pololo tenía, su papá y su hermano eran arquitectos, entonces salíamos al centro y él me decía, mira, ese edificio es de tal fecha, lo hizo tal tipo, y me contaba la historia de la arquitectura, que yo jamás había mirado un edificio para arriba, era como que miraba así nomás. Entonces, la primera exposición que me invitaron, yo expuse edificios y les cambiaba como el fondo. Y esta pintura es la primera que hice, esta es una pintura bien grande, que mide como 1,70 m más o menos de alto, y fue la primera pintura que hice con una técnica que era como copiar fotos, pero así mirando, con manchitas, sin hacer el dibujo abajo. No sé, estaba como obsesionada porque quería pintar. Sí, a mí me encanta pintar y encuentro que pintar es tan entretenido porque uno está sola y escuchando música, es una actividad muy entretenida, ¿no? Para mí, no sé, soy yo en mi taller, con mi perro, mi gato, que los dos ya están fallecidos, por supuesto, muy antiguos. La revista Brillo está ahí, la que yo hice para salir. Y en esa revista incluí un cómic, y este fue mi primer cómic sola, que fue autobiográfico, y que era dos gatos, que eran dos gatos que yo dibujé en la revista Trauco, que eran drogadictos, alcohólicos y mujeriegos, porque los había inventado mi amigo, hombre. Y entonces yo hice que fueran a la escuela de arte, y me vengué de un profesor que me había eh, ¿cómo se llama cuando se me olvidan las cosas? Estoy vieja. No me dejó pasar. ¿Cómo se dice? Me reprobó, eso. Me reprobó en dibujo. Y tuve que hacer otro año más.
Entonces yo hice que se cayera en un vómito. Pero después él fue como director de la escuela y nunca ha podido trabajar ahí. Así que no es buena la venganza. Para que sepan. Bueno, esta es la exposición que les conté de los edificios, ¿no? Todas estas pinturas ya no las tengo porque las vendí, entonces para mí la pintura se transformó en mi profesión desde que estaba en la escuela casi, ¿no? Yo hacía exposiciones y vendía las pinturas, y eso siempre me parecía muy gratificante. Nunca he tenido un apego con mi obra, con mi trabajo, porque me lo preguntan siempre, si no me da pena. No me da pena, me gusta mucho vender mis pinturas, ojalá las venda todas, porque al final yo quiero verlo como un trabajo, porque quiero ser independiente. Siempre ha sido mi sueño de chica, yo creo, ser independiente con mi trabajo y no tener que depender de otros. Esta es una exposición, la primera exposición que hice en el MAC, que es una exposición pre-Photoshop y porque esto era una especie de escenario, 2 escenarios con pintura, y uno subía a esos escenarios a sacarse fotos con los famosos. Pero ahora uno hace eso con Photoshop. En esa época no existía, ¿ya? Entonces uno se sacaba las fotos y era famoso, porque ahí estoy yo joven y más flaca. Sí, está como de mi porte. Porque yo sentía que muchos de los artistas, como artistas entre comillas, pintores, querían hacer obra para hacerse famoso. Yo veía que eso era súper evidente, pero nadie lo decía. Y me daba risa que nadie lo dijera. Entonces yo dije, ya, galería de famosos, todos quieren ser famosos. Y no les gustó mucho a mis colegas. Encontraron que era una exposición como superficial, me dijeron. Es que yo soy un poco superficial. Y esta es la segunda exposición que hice, que era Es duro ser Venus, que quise trabajar el autorretrato, y esa fue la primera vez que sentí o que quise expresar en mi trabajo lo difícil que es ser mujer. En esta exposición éramos 11 personas, yo era la única mujer. Y yo siempre he tenido una personalidad muy extrovertida, yo soy como muy segura de mí misma, y voy un poco al choque, o sea, yo soy bien irónica y siempre me he relacionado con los hombres de esa manera. Pero resulta que no todas las mujeres tienen que ser así para que las respeten. O sea, las mujeres pueden ser de todas las maneras que quieran y siempre las tienen que respetar. Pero en mi época, porque soy muy viejita yo, no existía eso. Las únicas mujeres que las respetaban eran las mujeres que eran así como fuertes, ¿no? Claro, como las guerreras. Entonces, esto es prefeminismo y yo hice estas pinturas pensando en eso. Y son 3 diosas griegas como el ideal de la mujer. Entonces, la Venus de Mentem, cuando es buena, estudia, y cuando es mala, fuma pito. La Venus Corpus, cuando es buena, es cariñosa, y cuando es mala, es caliente. La Venus Espíritu, cuando es buena, es trabajadora, y cuando es mala, es alcohólica. Y después hice varias exposiciones de retratos, porque me empezó a encantar el retrato. Todavía me gusta mucho, ¿eh? El retrato. Incluso pinté a Boric. Vota uno. Y empecé a encantarme también con la autobiografía en la pintura, que no era algo muy común en esa época. Y entonces, en esa época hice un viaje a Nueva York, tenía 2 amigos que vivían allá, y decidí mudarme a Nueva York. Entonces, esta exposición la hice para juntar plata e irme a vivir allá. Y estas pinturas son autobiográficas, o sea, estoy contando una historia personal que me ocurrió, pero simbólicamente, que es lo que a mí me gusta de la pintura, porque en el cómic uno puede contar una historia
como con muchos detalles, y en la pintura uno puede ser simbólica, las cosas representan, las imágenes representan algo. Entonces este era un pololo que yo tenía, que era muy frío, por eso tiene esa armadura, yo muy cariñosa, por eso tengo ese pelito de oso, y ese es mi estómago, eso, y ese es mi estómago que está volando, y eso que está, esa ciudad que está allá es Boston, que era donde él se iba. Y nunca fui a Boston porque él terminó conmigo antes. Pero quedó la pintura. Y esta es una pintura, en esa época tenía mucho tiempo para pintar. Ya no pinto así porque no tengo tanto tiempo. De una foto que mi hermana cuando fuimos a Nueva York sacó desde las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan las Torres Gemelas que se cayeron? Fuimos al mirador de las Torres Gemelas y ella sacó unas fotos muy bonitas en el atardecer. Y eso ya yo las copié atrás, y ahí estoy disfrazada como de anime, porque me gustaba mucho el anime en esa época, y arriba de un bicho, como una especie de bicho volador, pero es como, en realidad ese bicho es como esos bichos que existen en las almohadas, ¿ah? Sí, como algo así, ¿ah? Y me puse muy adicta a recopilar fotos de microscópicas. Me compraba revistas y qué sé yo. Este también es otra pintura de esa posición. Ahí aparecen unos edificios de Akira, que es un cómic y una película también, un anime. Y esta es otra también, que esa es una niña que aparece en un juego que se llama Street Fighter. ¿Ah? Y la ola, que es como la ola que pinté para Galería de Famosos. Y esta pintura además me sirvió como pago para cuando vivía allá, estuve varios meses en la casa de un amigo y me sirvió para pagar esos meses que estuve ahí. Después hice algunas cosas para un amigo que es japonés allá en Nueva York, y usé esa misma técnica que usé para la pintura de Santiago y de Nueva York, que son la técnica esta de las ciudades, que quedé pegada con eso y lo hice muchas veces. Hace tiempo que no lo hago porque es súper lento y es como que tengo que estar súper concentrada. Pero es que a mí me gusta eso, me gusta concentrarme, como que me da placer, no sé. Y estas son las primeras pinturas que hice en Nueva York porque yo sentía que era como una araña, que las arañas son como solas, están en una esquina y están esperando como que aparezca la comida, y además son muy trabajadoras. Entonces yo sentía que yo allá era como una araña, o sea, nadie me veía, cualquiera me podía matar, y estaba solita ahí. Y lo otro importante en Nueva York es que aprendí a trabajar la pintura, como a sacarla de esa idea de la representación como teatral, ¿no? Y entonces empecé a incluir líneas rectas, colores fluorescentes, como para acercarme un poco al arte abstracto, que era algo que me costaba mucho. Entonces empecé a incluir líneas rectas que simbolizaban también como la razón, como lo masculino. Y, y ahí, estas son acuarelas. Aprendí a pintar con acuarela, lo cual me encanta porque es un material que es muy fácil al lado del acrílico. Y, y estas son, bueno, las pinturas que hice en esa época. Ahí aparecen esas cositas como los bichitos que allá habían. Yo viví 7 años en Nueva York y en las bibliotecas vendían revistas usadas, ¿ah? Y valían como 10 centavos, 25 centavos. Y entonces me compré caleta de revista, y todas las imágenes que aparecen acá son imágenes que yo saqué de revistas como especie de collage, hacía como collage, pero pintado. Juguetitos, fotos de revista, tenía libros donde habían dibujos como armar máquinas, cosas como técnicas. Y yo buscaba en todos lados y sacaba como imágenes de todos lados. Después me gané un premio, una beca en la escuela donde estudié,
y me dieron una exposición en el Lincoln Center. Y ahí expuse estas pinturas que son las últimas que hice en Nueva York, y que ya no son autobiográficas, sino que yo quería solamente un poco lo que hacía al principio de la universidad, cuando las pinturas no tenían ningún tema, era lo mismo. Solo quería hacer algo como estéticamente entretenido, como lindo, no sé, como... Y en esta pintura quise dibujar en esos espacios, ¿no? Porque hacía como líneas en toda la tela, hacía mano alzada y después le ponía un masking tape, una cinta adhesiva, ¿no? ¿Cómo se llama? Cinta adhesiva. ¿Sí? Y entonces separaba los espacios para pintar distintas cosas en cada uno. Entonces en ese espacio de ahí decidí pintar un cómic, pero no lo quise copiar, sino que quise inventarlo. Y ahí inventé a Maliki. Y Maliki era como una niñita, una muñeca que se desarmaba y que era una hada madrina que ayudaba a los artistas a cambiarle las ampolletas cuando se le quemaban. Porque uno como artista, como pintora, siempre tiene que ser original. No podéis copiar todo lo que hay ya hecho, sino que hay que inventar cosas. Entonces, el mayor problema de los artistas es como quedarse en blanco, no saber qué hacer. Y ella era la hada madrina que cambiaba la ampolleta. Y ese dibujo fue el que me llevó a volver al cómic, porque aparte de dibujar para mis pinturas, yo no dibujaba nada más. Entonces, lo que sí hacía es que me compré muchos cómics cuando llegué a Nueva York. Entonces, yo era ávida lectora de cómics y era la única de mi grupo de amigas y amigos que tenía relación con el cómic, porque todos eran artistas visuales, escultores, pintores, artistas conceptuales, hacían instalaciones, videos. Entonces, cuando empecé a hacer a Maliki, postulé al Fondart y me gané este premio, y este era un proyecto que empecé a hacer, pero que no terminé porque no supe cómo hacerlo. Y era un viaje adentro del cuerpo, donde yo recordaba todas las parejas que había tenido y lo relacionaba con una parte de con un sistema de mi cuerpo, ¿no? Entonces aparecía el útero, las glándulas donde salen las hormonas, y todo eso estaba escrito en inglés, pero yo no lo había escrito todavía. Hice varias páginas, pero no lo terminé porque entre medio me puse a hacer unos cómics muy chiquititos en unas libretas y me invitaron a publicar en el Clinic. Entonces, estos son los cómics que empecé a hacer, lo cual me hicieron entender o tomar la decisión de que ya no quería pintar más y quería dibujar cómics. Porque además en Nueva York había muchos cómics, había muchas editoriales que publicaban cómics, habían ferias. Entonces yo dije, a lo mejor puedo ser dibujante de cómics como profesionalmente, ¿no? Y entonces empecé a dibujar como loca. Y respecto a la plata, yo trabajaba de niñera, yo cuidaba a una niñita, la cuidé desde los 7 hasta los 13 años. Entonces esa era mi plata y no tenía que tener la obligación de pintar para vender las pinturas. Entonces estos son los cómics que vieron en el Clinic y me invitaron a publicar. Hay algunos que son medios eróticos porque yo quería ver cómo hacía para ser súper, súper, súper transparente y contar toda mi vida. No quería tener ningún pudor, ¿no? Y eso era porque había leído a 3 o 4 autoras femeninas en Estados Unidos que contaban todo en los cómics, ¿no? No es algo que se me ocurriera a mí, sino que lo leí y yo dije, oh, estos cómics son bacanes, yo también quiero contar mi vida porque me pasan cosas que para mí son importantes. Y entonces así fue como empecé este es un cómic que publiqué en una revista norteamericana, que fue el primer cómic que publiqué antes de volver a Chile. Y después empecé a publicar estos cómics en
En realidad estos son como el principio del cómic, son como las viñetas solas de completamente autobiográfico, cosas que me acordaba de mi niñez, la relación que yo tenía con mi cuerpo, aparecen ahí mis visitas a los museos, porque ya no pintaba, pero amo los museos, los amo. Ahí está la Amanda cuando era chiquitita. Aquí hice una entrevista a toda la gente que en mi barrio tenía negocios y les pregunté qué opinaban acerca de la guerra, porque era una guerra que empezaba, onda, mañana empieza la guerra, decían en la tele. Entonces les pregunté a todos, porque todos eran inmigrantes. Y me compré una cámara digital. Y por eso tiene tantos detalles, porque sacaba fotos y después copiaba las fotos. Y lo cual es un poco esclavizante igual, ¿no? Pero habían salido las cámaras digitales, pues, así que había que comprarse una. Y después, bueno, aquí hay un salto más o menos grande porque yo decidí volver a Chile, pero antes de volver a Chile me fui de vacaciones a Europa, porque nunca había ido a Europa. Y en Europa me encontré, bueno, con muchas amigas que vivían allá y me encontré con este amigo con el que habíamos hecho los cómics en el Trauco. Y tuvimos un romance de verano y yo quedé embarazada, porque los romances pueden terminar en eso. Entonces nos enamoramos también, además, y me fui a vivir a Alemania y allá nació mi hija, la Lulú, le puse así por la pequeña Lulú, que era mi cómic favorito cuando era chica. y, y cuando volvimos a Chile, quedé embarazada de nuevo y entonces me invitaron a hacer una exposición y volví a pintar. Yo pensaba que nunca más iba a pintar, pero lo que me pasó fue que ya no quería contar mi vida después que me casé, porque ya no era yo nomás, sino que era mi marido, mi hija, y encontraba que ya era un poco complicado, entonces pintar se volvió algo, de nuevo, mi refugio, donde yo podía hacer estas imágenes simbólicas. Y en la pintura, lo que pasa con la pintura es que nadie te pregunta, ay, parece que me equivoqué, nadie te pregunta qué significa. En cambio, con los cómics, tú haces un cómic y la gente te pregunta cosas, te opina, te dice cosas. Con la pintura nadie dice nada porque la pintura es como inalcanzable, ¿no? Como está en los museos, así el artista. Hay una especie como no sé, sublimación del artista con algo que es inalcanzable. Y entonces, de alguna manera, eso a mí me gusta también, a veces, ¿no? Estar protegida y que nadie me pregunte nada. Y estas son pinturas que tienen que ver con mi matrimonio, con el romance que tuvimos, con el nacimiento de la Lulú, porque yo nunca había estado embarazada, nunca había sido madre, entonces todo esto era nuevo para mí. Estas son las glándulas mamarias, porque cuando nació la Lulú me dolían mucho las tetas y, y, yo sentía que era como un animal, como que me había transformado en un mono. Y es una pintura que hice a partir de cuentos que compré en Alemania, porque en Alemania vendían muchas cosas de segunda mano. Entonces, tú podías comprar cualquier cosa en las tiendas de segunda mano que habían en todas las cuadras, en todos lados habían. Y yo me hice adicta a eso, obviamente, y compraba revistas, juguetes, juegos, coches, la cuna, todo lo compré ahí. Este era mi parte de matrimonio, está hecho con acuarela y lápices de colores, y ahí copié atrás como la resonancia, no sé cuando le ven a la guagua el corazón, ahí está hecho como con lápices de color. Y después volví a hacer cómics en el Clinic con la vida de la familia, pero no duró mucho, o sea, duró como 6 cómics, porque después me separé. Así que se me acabó el matrimonio, bueno, lo acabé yo porque como que no resultó nomás, porque a veces no resultan los matrimonios. Y entonces hice una serie de dibujos con tinta y con lápices de colores sobre la separación, pero muy
simbólicamente, ¿no? Con los juguetes que aparecían en los libros que yo me había comprado, ¿no? Me compré un libro de juguetes de madera en Alemania, porque en Alemania tienen tradición de hacer juguetes de madera, por el Nutcracker, ese monito ¿lo cachan ese para moler las nueces? Que es como un militar, que es de madera, ya, cascanueces, eso, ya, y ellos tienen todo en madera, así muñequitos, es una tradición. Y entonces yo usé esos monitos para estos dibujos. Y ahí aparecen como nosotros peleando y como las cosas que nos decimos, como toda la mala onda que uno se tira cuando uno se separa o cuando uno pelea también con la pareja. Y ahí están mis hijas que les llega como ese aceite que siempre los niños también reciben un poco eso, porque es inevitable, porque los niños están ahí, reciben todo, son esponjas, ¿no? Y después hice una exposición donde no sabía muy bien si es que era pintora o dibujante de cómic, y al final ahora soy las dos cosas. Y entonces hice pinturas, hice autobiográficas, hice también cómics de lo mismo, de la separación, de mis hijas, de mi vida como profesora, y también hice una animación, porque como la Sol, la animación siempre me llamó la atención, siempre me ha gustado los monitos animados, y bueno, cuando las niñas eran chicas, yo estaba pegada a la tele viendo monos animados, me encantaban. Entonces, cuando los últimos años en Nueva York, cuando terminé mis 4 años en la escuela de arte, me metí a estudiar unos cursos de animación. Entonces, en esta exposición, busqué a 4 amigos que no los conocía, eran amigos de Facebook. Hicimos esta animación que era Maliki versus Trujillo, y que era Maliki, y la chiquitita gordita era como la que dibuja, y Trujillo es como la flaca, como con boina, ¿no? Y la historia es que es una pelea de box, ¿no? Inspirado como en Popeye y todos esos monos animados antiguos. Y, y después ninguna de las dos gana, porque las dos se convierten en la mamá. Y porque al final da lo mismo que sea. En ese momento yo soy mamá nomás, y la mamá gana siempre. Y ahí aparecen mis hijas, ¿no? Y después hice otra exposición que fue cuando tuve muchos problemas después de la separación, y me ayudaron muchas mujeres. Y fue el momento en mi vida en que entendí de que ser mujer era algo positivo. Y siempre había sentido de que ser mujer era algo muy como que no había tenido suerte y había nacido mujer, ¿no? Todos los hombres les sale todo más fácil, el poder lo tienen ellos, no se tienen que depilar, eh, no, ellos piden pololeo, ellos piden matrimonio, entonces es súper injusto, siempre pensé eso. Y, y cuando tuve a mis hijas, sentí que tenía un poder súper grande, y que ese poder me hacía recuperar cualquier cosa que haya perdido. Entonces, fue muy bonito ver cómo tantas mujeres me ayudaron, mis hermanas, no sé, la tarotista, la señora que me puso los imanes, mis amigas, me hice de muchas amigas, que no era buena para ser mi amiga, era buena para ser mi amigos. Entonces, esta exposición es eso, son como mujeres tribales que están como con trajes de machi, y están volando en unas naves espaciales orgánicas en un mundo vacío, sin hombres. Y las naves tiran dulces y pastillas. Las pastillas siempre nos ayudan a las mujeres. Ahora, por ejemplo, me dolía mucho la cabeza, me tomé 2 pastillas y ya no me duele. Y también les puse como una cosa de videojuego, porque yo quería poner que era un juego, es un juego. Pintar es un juego también, o sea, es un mundo de fantasía, finalmente, el arte, ¿no? Y también hice acuarelas con las mujeres superheroínas,
del arte, de la mujer guerrera. Había leído un libro que era Mujeres que corren con lobos, ese libro, y ahí hice estas mujeres superheroínas con esos cuentos que aparecían en el libro. Siempre tengo referencias de otras cosas, ¿no? De libros sobre todo, o de alguna película. Y hicimos también otro corto, pero aquí yo no hice nada porque solamente hice la historia. Y eran mis dos hijas que llegaban a un planeta desierto y habían unas piscinas con pastillas, y entonces se toman las pastillas y les empiezan a pasar todas las cosas que le van a pasar cuando grandes. Les crecen las tetas, se hacen guagua, son mamás, les llega la regla, engordan, adelgazan. Y después se despiden, esos son como unos sostenes y un tampón, y se despiden de la niña. Y después me metí mucho en el cómics y hice este diario, que es el diario íntimo, que lo hice también con lapiz-mina, como dijo la Sol, porque vi muchos libros de mujeres hechos con lapiz-mina, porque el lapiz-mina es un material como original, digamos, como básico, todos lo tienen, todos lo pueden ocupar, ¿no? Y este libro fue mi primer libro como autobiográfico largo, y conté toda la historia de mi separación. Y mi ex marido se enojó mucho. Y me dijo que me iba a demandar. Pero nunca me demandó. Puro chisme. También hablé mucho sobre la gordura, que es algo que siempre hablo en mis libros, porque es algo que a mí me preocupa, digamos, es parte de mi tema con mi cuerpo. Después hice El Querido Diario, que era otro diario autobiográfico en una revista, también sobre cosas que pasaban. También hago encargos para gente que me pide retratos, y eso me ayuda a tener más plata también, ¿no? Y después hice esta otra exposición de los mineros en Antofagasta, que hice como que el minero es como el prototipo del hombre machista chileno. Entonces yo dije, bueno, podrían ser sensibles, ¿no? Y los pinté con cabezas de hombre y cabezas de animales, perdón. Medio Star Wars, eso. Y después hice otro libro, pero esta es una recopilación de todos mis cómics en tinta china. Y mis dibujos, todos los que les mostré están en ese libro. Y después otro diario que fue también muy parecido al primero que hice. Después hice este libro, Quiero ser flaca y feliz, cuando me metí en una terapia para bajar de peso. Bajé 30 kilos y era muy feliz, y después lo subí todo y fui muy infeliz. Ya no puedo ya no puedo promocionar el libro porque nadie lo compraría. Igual es bueno porque lo escribió una psicóloga, la psicóloga del grupo, y yo lo dibujé, y me encantó dibujar porque dibujé muchas cosas del cuerpo, que es lo que estoy haciendo. Ya, te voy a vender uno. Después hice este otro libro que es una novela gráfica, autoficción se llama, cuando tú tienes una experiencia que es tuya, pero cambias cosas, ¿no? Que es la manera más fácil de hacer ficción. Y este libro lo hice a partir de experiencias que tuve cuando me invitaron a ferias del cómic internacionales. Que un romance que tuve con un tipo. Y este es como la escena del éxtasis, y después lo pintamos en un museo. Este es un mural que hicimos con esa viñeta en el Mavi. Ahí está el mural, lo hicimos con mis alumnas de las clases de cómic.
Y este es mi último libro, ya para no aburrirlos más. Este es un libro que es otro diario y que es sobre una depresión que tuve muy fuerte y finalmente fui a la psicóloga y me dieron pastillas de nuevo y se me acabó la depresión. Y este es un cómic que hice para un libro en inglés y está en inglés. Y este es un cómic que hice para la revista Brígida sobre el apruebo. Y es un tablero de juego donde yo estoy hablando con la Constitución de Chile. Y ese sería mi... Me faltaron muchas cosas, pero hasta aquí nomás lleguemos. Sí. Bueno, muchas gracias Marcela y Sol. Ahora vamos a tener un espacio de preguntas. Tenemos preguntas sí ya desde la web. Acuérdense que estamos también transmitiendo al mismo tiempo de manera a través del Zoom. No sé si hay alguna pregunta presencial. ¿Hay alguien acá que quisiera hacer una pregunta? Puede levantar la mano. Creo que tenemos un micrófono. Y si no hay preguntas, voy a pasar para las preguntas de la página de la reunión de Zoom. ¿Ahí hay una pregunta? ¿Sí? ¿Qué es lo más difícil de ser dibujante? ¿Qué es lo más difícil de ser dibujante o artista? Pregunta. A ver, para mí, yo creo que el tema económico es un poco complejo porque hay que ser muy creativo, no solo en las pinturas, sino en cómo generar las lucas, sí, de distintos lados, ¿no? Clase, retratos por encargo, vender pintura, hacer ilustraciones. Entonces hay que estar bien atento, no es como tener un trabajo nomás, sino que Claro. hay que estar todo el rato como bien atento a poder tener estabilidad. Creo que eso es lo más difícil. Aquí hay una pregunta desde el Zoom que dice, Lian, dice, a las dos, ¿qué es lo que más les gusta cuando dibujan? O quizás, ¿qué les pasa cuando dibujan? ¿Hay alguna Qué lindo. emoción entretenida? Yo, por mi parte, lo que más me gusta de dibujar es lo que también habló la Marcela, que es como que uno viaja a un universo muy personal, muy íntimo, y es cuando está no sé, en tu mesa con tu libretita, o donde sea que estás con tu libretita, con tu lápiz, con objetos que tú puedes acarrear probablemente a muchas partes, y es como que se olvida el tiempo, ya no te da hambre, estás como tú, contigo mismo, conversando, entendiendo lo que te pasa, el mundo, y eso es yo me siento muy afortunada de poder tener esos espacios de forma cotidiana. Espero, o sea, ojalá, no siempre, pero es bonito, o sea, como que es bonito poder entrar en ese lugar, es como un lugar que nunca te va a faltar, es como uno mismo, ¿cachai? Es como muy de cuidado, es bonito poder dialogar con uno mismo. Sí, yo opino lo mismo. Es una suerte, sí. Sí, yo opino lo mismo porque me concentro y como que me voy a otra parte y eso es lo que yo veo que a mis alumnos les pasa igual, o sea, porque no tiene que ver con dibujar bien o mal, tiene que ver con que uno se conecte con esa sensación de cuando uno era niño y dibujaba porque quería entender las emociones que tenía ahí dentro, tenía que sacarlas, entonces me pasa eso, que empiezo a dibujar y como que me voy para otro lado, se me olvida el tiempo, lo mismo, comer, y no se me olvida eso sí. A mí tampoco en todo caso, pero después salgo del taller ahí como todo, pero es como un superpoder igual. Sí. Es bonito que el trabajo, en el fondo, porque uno siempre te dice, no, tú tienes que dedicarte a algo que, no sé, que sea como del mundo, que te dé de comer y bla, 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 y toda esta dinámica, pero es tan bacán que tu trabajo precisamente sea entrar en ti, ¿cachai? Como que eso creo que es una súper fortuna, porque también es como que uno va al trabajo y pareciera que uno tiene que salirse de uno mismo, como decía la Marcela, ¿cachai? Como ir hacia afuera y preocuparse de otras cosas y olvidarte a ti
y hacer otra cosa. Y es como, no, pues qué bonito que tu trabajo te involucre. Y eso yo creo que más allá de ser dibujante, creo que uno lo puede ejercer en cualquier oficio que uno haga. Como que siento que uno nunca se tiene que olvidar de uno mismo, de tener un espacio personal en todo lo que uno haga. Sí, acá tenemos ¿Aló? más preguntas presenciales también. Ya, ¿se escucha? Ya. Sí. ¿Qué carrera a alguien que también le gusta todo esto del dibujo, qué carrera recomendarían entre diseño gráfico o arte en sí? ¿Cuál de esas dos recomendarían más para estudiar? A alguien que le interesaría tener el arte como trabajo. Bueno, las dos profesiones, hay una que es ilustración también. Sí, ahora existe, pues antes Sí, no había. existe en Arco y nosotras dos hacemos clases en el Arco donde le hacemos clases a esa carrera, ilustración. Y en diseño también te enseñan mucho a manejar el computador y como a poder diseñar un libro, cosas más prácticas para poder trabajar como ilustradora, porque a mí me cuesta mucho trabajar como ilustradora porque no manejo nada de eso tecnológico, soy bien como guasa en eso. Y claro, pues, el arte es como decía la Sol al principio, es como tan grandilocuente. Y el mundo del arte es un mundo súper raro y que yo no me gusta mucho habitar mucho el mundo del arte, porque hay mucha envidia, competición, competencias, Competencia, competencia, competitividad. y el mundo de los de la ilustradora e ilustradores es mucho más generoso y más como es como que Es menos ego igual, ¿o no? sí, menos ego, Generalmente. sí, son mucho Pero más igual, buena onda. claro, yo creo, yo por ejemplo, yo pensaría en qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que más te gusta. Yo al principio decía eso de la Maliki, que a mí personalmente me pasaba que me daba como miedo, me sentía muy lejana al arte, porque a mí la técnica misma, esto no era mi gran interés en particular. Pero depende de lo que a ti te interese particularmente dibujar, como de repente sentarse y decir, ¿qué es lo que me gusta de dibujar a mí? Y todo es válido, ¿cachai? Entonces tú puedes decir, bueno, a mí me gusta el oficio de ser ilustrador, a lo mejor puedo estudiar ilustrador que una carrera técnica, que se estudia en el Duoc, en el Arco, etc. Hasta ahí yo creo. O a lo mejor me gusta el arte y quiero explorar más en la materialidad, en la técnica, puedo estudiar grabado, ahí puedo aprender de pintura, de dibujo, etc. O puedo estudiar diseño que tiene que ver más con la comunicación, con la conexión con la otra persona, con una idea que se comunica a partir de la imagen. Entonces, depende mucho de lo que a ti te interese. O también incluso, por ejemplo, hay muchos dibujantes que son psicólogos. A mí me hubiera encantado estudiar psicología, por ejemplo, porque también es un mundo que te abre otra perspectiva, que te cuestiona como ya el contenido de lo que te gusta hablar, que también tiene relación. Y así con un sinfín de cosas, y al final, si a ti te gusta dibujar, tú puedes ser dibujante independiente de que pases por otros lados. Por todos los caminos que andes, probablemente se haya reflejado en tu trabajo después. Entonces, tiene que ver con tu búsqueda personal. ¿Qué es lo que te gusta a ti? O ¿De también dónde podía vienen tus estudiar referentes? ¿Qué arte, te llama la atención? arte y después arte terapia como la Fran. También, por ejemplo, claro, Pasar son en los caminos talleres de súper... también de la Marcela. Y puedes tomar talleres en mi taller. También, por ejemplo, eso puede hacer, uno estudiar algo y después tomar un taller de otra cosa, que también se hace. Ahí también hay otras preguntas, Andrea, creo. Sí. Ahí Aló, tengo ah. mis- Ya, ahora me acordé. ¿Cuándo empezaron a ser artistas? ¿Cuándo empezaron a dibujar? ¿Cuándo empezaron a dibujar? Pregunta. a los 5 años creo que es lo más chico que aparece en los dibujos que guardó mi mamá. A los 5 años. Yo dibujé mucho de chica, era como que lo único que me gustaba hacer era dibujar. No me gustaba salir a jugar, nada. A mí Después me gustó socializar, pero el dibujo era un refugio para mí. Y me acuerdo haber estado horas dibujando. No, era muy feliz dibujando cuando chica, pero también creo que algo de haber tenido con que no quería ¿Con qué relacionarme salir? con los otros niños. Sí.
A mí me gustaba salir a jugar y también me gustaba dibujar. Como que yo sentía que era ese lugar como mío, como que... Y me acuerdo muchas veces estar jugando afuera con amigos y como que tener una idea de repente y decir, hoy ¿sabes qué? Salgo después, voy a mi casa y me iba a mi casa y me ponía a dibujar lo que había pensado, por ejemplo. Como que ese lugar como, además también, ¿sabéis qué me acuerdo? Como de que era un superpoder también en el colegio típico que es la que dibuja. Ah, la Sol dibuja, ya, que haga la bandera, que haga no sé qué, que los cuerpos pintados, que la no sé, todas las alianzas. Entonces al final era bacán igual esa sensación de decir, ah, ya, esta es mi identidad, yo soy la que dibuja, entonces puedo ser rara, puedo ser diferente, porque no importa, pues si la Sol es que dibuja. Entonces como una, también te saca de esta dinámica de la popularidad, la perna, la no sé cuánto, porque eres la que dibuja y eso es como que te mantiene en una burbuja protectora. Sí, como ser mujer sobre todo, pues hay muchos roles que se te imponen, entonces ya que tú quieres tener hijos cuando grande, era una pregunta que me hacían cuando era chica, así como, ¿cómo voy a saber eso? O si me quería casar, o qué quería estudiar, o no sé, yo sentía que el dibujo me separaba de eso, como que a mí no me tenían que preguntar nada porque yo dibujaba, entonces... Es un camino alternativo inmediatamente, entonces como que eres la loca ya, al tiro. Sí, tienes un espacio ahí, y entonces claro, cualquier cosa que había que hacer me pedían a mí, pues. Entonces hice un mural, hice una revista, hice pósters para festivales de la canción. Hacía ahí los trabajos de arte, yo me acuerdo que me pagaban con doblones, ya, hazme el trabajo de arte, te doy unos doblones, y yo aceptaba los doblones. ¿Doblones? Doblones son, creo que galletas con chocolate para los niños que están aquí presentes. Es como la galleta Así. frac, bañada en chocolate. Me pasaban chocolate y yo dibujaba los trabajos los otros. Tenemos una, yo sé que hay varias preguntas, pero vamos a hacer una más porque después, para que todos sepan, tenemos el taller con las dos artistas y ahí le van a poder hacer un montón de preguntas más. Así que Andrea tiene una pregunta más y después nos vamos a ir al taller. Ahora sí. ¿En alguna ocasión les ha dado por caracterizarse de sus personajes, hacer cosplay de ellos? Cosplay. La Sol, tú tenías unas niñas que hicieron cosplay con tus monos. Con las bicharracas una vez, estábamos juntas, ¿pues? ¿Te acordás que fuimos a una charla en Viña? En Viña, en la Santo Tomás, parece algo así. Vamos a hacer una charla con la Maliki y viajamos y llegamos y unos chiquillos que me habían escrito, a mí se me había olvidado, pero que estudiaban teatro en la misma universidad, fueron a recibirnos y ellos hicieron su obra de título de las bicharracas. Entonces fueron a recibirnos y llegaron disfrazadas de bicharraca y la Sol y todo, y así como... La pelúa, la negra y la fea estaban. Sí, estaban así, todo eso fue muy claro, chistoso. sí. Fue divertido, pero yo nunca me he disfrazado de los personajes, yo creo que uno los habita en lo interior, como que no es necesario demostrar, básicamente yo creo que inevitablemente uno siempre es de lo que dibuja, uno siempre habla de sí mismo, a pesar de que te inventes una historia de ficción y son otros personajes y todo, pero todo tiene que ver con lo que te pasa a ti, y eso es inevitable y es bonito porque hace que tu trabajo sea de alguna forma honesto. De lo más real y cotidiano que tenemos que hablar es desde lo que no pasa a nosotros. Entonces, claro, no es necesario a lo mejor vestirse del personaje porque lo habitas siempre en ti. Por lo menos a mí me pasa eso, no sé, a ti, Marcela. De señoras elegantes una vez, unas niñas llegaron como piluchas a todo. No, es que ahí, por ejemplo, cuando presentábamos a La Mujer Elegante, yo también me ponía en una mesa a hablar del libro, no sé qué, y una amiga de teatro, ella salía del público, se sacaba la ropa que así con la pechuga suelta, y con una falda negra, y se hacía un peinado, y se ponía a pasear. Sí. Pero eso era a propósito. También era un cosplay. Entonces de hecho, está haciendo la obra de La Mujer Elegante, supuestamente. Es como que ellas lo han hecho. Es divertido igual poder hacer... Sí, se me había olvidado. Bueno, muchas gracias a las dos. Un aplauso, por favor. Gracias por las preguntas. Ahora para quienes están en el streaming en Zoom, les va a llegar un link por el chat para que se puedan pinchar y puedan participar. Y para quienes estamos acá, cierto que les dimos un sticker amarillos y verdes. Quienes están con el sticker verde, vamos a ir a la sala de arte que está en el primer piso, y quienes están con el sticker amarillo, nos vamos a quedar en el -1, que lo va a llevar Andrea, que está ahí, lo está saludando. ¿Ya? Así que vamos a ir al taller y vamos a conocer más en profundidad a estas dos artistas. Así que muchas gracias por la participación de hoy. Gracias. Gracias.